Hola, en este video les vamos a presentar en forma resumida cómo es el procedimiento denominado ELISA. Bueno, esta es una técnica, un procedimiento que es muy empleado en los laboratorios de análisis clínicos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Este método es útil tanto para detectar componentes del patógeno en muestras de un paciente, lo cual es un indicio de que hay una infección en curso, o bien para detectar anticuerpos que haya generado el paciente como consecuencia de esa infección producida por el patógeno. Bueno, en este caso les vamos a presentar un ELISA que es para el estudio serológico de hepatitis B. Es decir, este ELISA está diseñado para la detección de anticuerpos contra un antígeno del virus de hepatitis B, que es el antígeno de superficie. La sigla HBsAg significa, son las siglas en inglés, de anticuerpos, antibody, contra el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Haciendo un breve repaso, esta es la estructura del virus, la estructura muy simplificada del virus de hepatitis B. Vemos la nucleocápside viral, es un virus ADN. Hay proteínas que están asociadas a la nucleocápside, que es el antígeno core, y además es un virus que tiene una envoltura, esta es la envoltura del virus, y en la envoltura hay una proteína que se denomina antígeno de superficie, que se conoce con las siglas HBsAg. Ag es antígeno y HBs es el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Este es un antígeno que es muy importante, está involucrado en la infectividad del virus, y los anticuerpos contra ese antígeno son importantes ya que son capaces de neutralizar al virus. Bueno, estos análisis son análisis serológicos. Como su nombre indica, se realizan sobre el suero de pacientes. Esos sueros se obtienen por una extracción por punción venosa de sangre. Una vez obtenida la sangre, esa sangre se coloca en tubos. En esos tubos después se centrifugan para separar los glóbulos rojos, glóbulos blancos del suero, del sobrenadante del líquido amarillo que queda. Ese suero contiene, acá está por supuesto simplificado, muchos anticuerpos, pero entre ellos los anticuerpos que nos interesan, que son los anticuerpos contra el antígeno en superficie del virus. Es decir, queremos ver si esta persona que le estamos sacando sangre tiene en su sangre circulando anticuerpos contra el antígeno en superficie. Eso es indicio de que esa persona ha tenido contacto con ese antígeno, ya sea por una infección viral o, como vamos a ver, por una vacunación. Una vez que tenemos separado el suero, ese suero lo separamos del resto y lo colocamos en otro tubo, y a partir de este suerito nosotros hacemos el estudio de búsqueda de anticuerpos empleando el ELISA. Cuando uno compra una kit para, por ejemplo, detección de anticuerpos contra el antígeno en superficie por ELISA, en ese kit, en ese packaging, en esa caja, además de incluir una serie de reactivos y estándares, distintos reactivos para poder hacer el procedimiento, viene lo que se denomina una placa de ELISA. La placa de ELISA tiene estas características. Es una placa que tiene 96 pocillos. Estos son pocillos que acá vemos simplificado uno de ellos. El pocillo visto de perfil tiene esta estructura.
¿sí? Entonces, en cada uno de estos pocillos se hace un análisis, es decir, cada pocillo puede ser empleado para el análisis de un paciente, es decir, que por análisis nosotros en esta placa podemos hacer 96 determinaciones, es decir, podemos chequear a 96 pacientes si cada uno de ellos tiene o no los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Aquí tienen, en un corte está amplificado, vemos que en cada uno de estos pocillos están listos para procesar el suero de un paciente diferente. ¿Qué es lo que tienen estos pocillos? Estos pocillos, digamos, estas placas son de un plástico especial, son de un plástico de alto pegado, es decir, que tiene una capacidad muy alta de pegar proteínas. Y entonces, lo que tiene cada uno de estos pocillos es el antígeno de superficie pegado a la pared del pocillo. Es decir, que a ese plástico se pegó el antígeno, la proteína, que es el antígeno de superficie del virus. Quiere decir que el pocillo está tapizado de antígeno de superficie. De manera que, si nosotros partimos del suero del paciente, nosotros podemos tomar un volumen del suero del paciente, colocarlo en el interior del pocillo y si están los anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir al antígeno de superficie. Es decir, si el paciente tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, esos anticuerpos se van a pegar al antígeno de superficie que a su vez lo tengo pegado a la placa de ELISA. Entonces esto lo dejo un tiempo y después de un tiempo lo que hago, un tiempo de incubación, o sea, doy tiempo a que los anticuerpos se unan al antígeno de superficie y una vez que esos anticuerpos se unieron, lo que voy a hacer es agregar lo que se llama un conjugado. O sea, primero saco el suero y después agrego un volumen de lo que se denomina el conjugado. ¿Qué es el conjugado? El conjugado es un anticuerpo, otro anticuerpo que se une al anticuerpo primario colocado, proveniente del suero del paciente. Es un anticuerpo que tiene conjugada una enzima. Es decir, ustedes ven acá un anticuerpo que tiene un redondelito rojo. Esto indica que todo esto es un anticuerpo conjugado a una enzima que es capaz de reconocer a este otro anticuerpo que a su vez se unió al antígeno de superficie. También yo dejo un tiempo incubando y después agrego un reactivo que es atacado por esta enzima y que genera un producto coloreado. En este caso, genera un producto de color azul. O sea, que este azul, la intensidad de este azul, acá lo que estamos viendo es un líquido, ¿no es cierto? Este líquido que se tiñó, cambió de color a color azul, la intensidad de ese color depende de la cantidad de anticuerpo presente en el suero del paciente. Es decir, cuanto más anticuerpo tiene el paciente, más azul va a ser esta solución. El color azul y la intensidad de ese azul me está indicando si el paciente tiene mucho anticuerpo o poco anticuerpo según esa intensidad de color. Acá vemos, por ejemplo, una placa de ELISA en la cual se procesaron 96 pacientes. Fíjense que la mayoría, en este caso, son negativos, porque estos no están teñidos de ningún color. Cada uno de estos blancos son pacientes negativos. Algunos tienen pocos anticuerpos. Fíjense, en este caso, la tinción levemente grisácea que se obtuvo es porque esta persona tiene anticuerpos pero tiene pocos. Algunos tienen más, como este es un color más intenso,
Y algunos tienen muchos anticuerpos. Estos que son de un color azul intenso indica que estos pacientes tienen muchos anticuerpos contra el antígeno de superficie. Es decir, que yo como dijimos, la intensidad de este color azul es dependiente de la cantidad de anticuerpos contra el antígeno en superficie que tiene el paciente. Yo puedo, esto que hasta ahora es una observación o un análisis subjetivo, puedo esta placa, así como está, ponerla en un aparato que es un colorímetro, que como su nombre lo indica, me mide, me transforma esta intensidad de color en un número. A partir de ese número yo puedo generar un informe, es decir, puedo hacer que este colorímetro me imprima el resultado y entonces ese resultado yo emplearlo como un protocolo para ser entregado al paciente y al médico. De manera que en ese protocolo lo que va a aparecer es el número que corresponde a la intensidad de azul del paciente, lo cual me va a indicar esa intensidad de azul. Ese número me va a reflejar la cantidad de anticuerpos que tiene ese paciente. Bueno, y lo que quería mostrarles aquí es un diseño de ELISA para la detección de anticuerpos contra el coronavirus. Este es un diseño de ELISA nacional, o sea, desarrollado por investigadores argentinos. Este kit de ELISA tiene el nombre COVIDAR, y aquí ven la caja, el packaging, y ven que está indicado, bueno, el nombre del producto. ¿Para qué sirve ELISA? Es un test de ELISA IgG, es para detectar inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2 y el nombre COVID-19, que es el nombre de la patología. Cuando abrimos la caja, esto es una típica imagen de un kit de ELISA comercial, en la cual vemos una serie de frasquitos, en los cuales hay diluyentes de las muestras, hay otras soluciones de lavado, hay estándares, cromógenos, un montón de sustancias que son las que nos permiten ejecutar el análisis. Y además, acá en este envoltorio, que no se ve muy claramente, que es un envoltorio en papel símil metálico, en cuyo interior está la placa de ELISA, que ahora les voy a contar rápidamente en qué consiste. Bueno, aquí tienen la estructura del coronavirus. Este es un virus ARN, es un virus envuelto, y la envoltura tiene una proteína principal, que es la proteína S, o proteína spike, o espiga del virus. Esta proteína es la encargada de permitir el acceso del virus a una célula para iniciar el proceso infeccioso. El ELISA, para detectar los anticuerpos, está diseñado para capturar y evaluar y visualizar los anticuerpos contra la proteína S. Entonces, la placa de ELISA está cubierta, tapizada, sensibilizada con la proteína S, como vemos aquí. Es un diseño muy parecido al que vimos para el de antígeno de superficie, los anticuerpos contra antígeno de superficie. Entonces, esta es la placa de ELISA que está, entonces el pocillo está tapizado con esta proteína S. Cuando se incuba con el suero del paciente, si el paciente tiene anticuerpos contra la proteína S porque sufrió un proceso infeccioso, esos anticuerpos se van a unir a esa proteína S que está inmovilizada en la placa de ELISA y la detección de estos anticuerpos se visualiza mediante el agregado de un anticuerpo contra la inmunoglobulina humana conjugado con una enzima. Esta enzima lo que hace es generar un producto coloreado, en este caso de color amarillo. La intensidad de ese color amarillo entonces
depende de la cantidad de anticuerpos contra la proteína S que contenga el suero. Aquí vemos la placa de ELISA, un resultado del procesamiento de varios pacientes. Vemos que los pacientes que son de color amarillo, que generaron un producto amarillo, son pacientes que tienen anticuerpos contra la proteína S. Algunos tienen mucho anticuerpo, porque podemos ver que ese amarillo es muy intenso, y en otros casos hay poco anticuerpo. Vemos que el amarillo es un amarillo más pálido y en muchos otros casos es negativo. O sea, estos pacientes que estoy marcando no tienen anticuerpo contra la proteína S. Bueno, muchas gracias por la atención. En este caso hemos presentado un ELISA prototipo para la detección de anticuerpos específicos contra algún componente de un patógeno. En este caso fueron dos patógenos, el antígeno de superficie del virus de hepatitis B y la proteína S del coronavirus. Sepan también que existen otros ELISAs diseñados para la detección de componentes del patógeno, ya sean proteínas o hidratos de carbono. Bueno, muchas gracias.